Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes y hablar de un tema que es muy importante y muy relevante en estos momentos que estamos viviendo, pues todo un cambio cultural y social y en un estilo de vida también donde la violencia ha estado muy normalizada. Voy a empezar, me gustaría comenzar con platicar que el día de hoy estamos, previo a esta charla que estoy compartiendo con ustedes, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, en este marco es muy importante identificar que la primera visibilización de este Día Mundial de la Salud Mental fue el 10 de octubre de 1992, y la parte fundamental era promover esta conciencia sobre los diferentes aspectos de la salud mental en la población general. Entonces, creo que esta charla justo quedó muy ad hoc con lo que estamos conversando. Es importante la visibilización porque lo que no se nombra no existe, y esto mismo ocurre con la violencia. Según datos de la OMS, en este mismo año, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. Al final estamos hablando de padecimientos que se quedan invisibilizados y silenciados, lo cual no es algo distinto con lo que ocurre en la violencia. La OMS, de igual manera, en estos datos nos dice que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años y la depresión ocupa el tercer lugar. Entonces, estamos hablando de cifras realmente impactantes, en donde también vamos a mirar cómo algunas de las secuelas del bullying terminan justo en estas tragedias del suicidio. Y después de compartirles este dato que me parecía muy relevante poderlo abordar hoy en esta videoconferencia, les voy a platicar qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a abordar algunos temas, entre ellos reconocer cuál es el papel de la familia y las funciones que tiene la familia dentro de nuestro contexto y dentro de la formación de nuestra identidad. Hablar sobre algunas generalidades del bullying. Esto es porque previamente ya a este ciclo de videoconferencias han tenido una videoconferencia sobre bullying en mayor detalle, definir los conceptos básicos relacionados con los estilos de crianza y la repercusión en el ambiente escolar, hablar de algunas estrategias parentales para incrementar actitudes de tolerancia y respeto, y reflexionar respecto a la responsabilidad parental y la relación que existe con el bullying. Para ello es importante ir definiendo justo a las familias. Antes se pensaba que solamente hablábamos de familia y nos remontaba la idea de esta familia clásica donde veíamos al papá, a la mamá y a los hijitos. Afortunadamente, a partir de grandes esfuerzos que se han hecho en el trabajo de la diversidad, ahora podemos hablar de familias diversas y podemos entender que hay múltiples y muy variadas formas de ser familia. ¿Y qué es una familia? Pues justo es un conjunto organizado e interdependiente de personas que van a estar en constante interacción, que se van a ir regulando por reglas y por funciones dinámicas, es decir, la familia va generando una propia identidad dentro de sí y estas mismas reglas también van a estar vinculadas con el exterior. Pueden existir vínculos consanguíneos o no, y es una forma de vivir en intimidad y de compartir responsabilidades económicas, sociales, políticas, incluso también, ¿no? Hablamos a veces de micropolíticas en las familias, y es muy importante identificar esto de existan vínculos consanguíneos o no, porque antes se consideraba que únicamente una familia tenía que estar vinculada desde este lugar de parentesco sanguíneo. Ahora se sabe que podemos formar familias desde la interacción. Esto es algo que pasa muy común con nuestros compatriotas, con las personas que se van y que migran, de alguna manera van construyendo sus propias familias, no consanguíneas. Es importante también identificar que al ser la familia un sistema, como veíamos, interdependiente, las propias familias van construyendo su estructura, su socialización, sus reglas de interacción y jerarquía.
¿Esto para qué nos permite identificar, para qué es importante que un sistema como la familia tenga una estructura? Porque de ahí vamos a identificar que hay límites, que hay jerarquías y hay posiciones que se juegan dentro de la familia. Y más adelante lo vamos a ir vinculando en cómo esto tiene un impacto en el tema que nos atañe el día de hoy, que son esos estilos de crianza y el bullying. La familia es el primer lugar en el que vamos aprendiendo los patrones de socialización, donde adquirimos nuestras primeras experiencias de vida, estos valores culturales y estos valores de género que nos van a ir brindando una percepción y una identidad de quiénes somos. A partir de estas socializaciones que comenzamos a percibir y tenemos un significado y una percepción del mundo. Y por supuesto que ¿cómo vamos generando esta socialización? A través de reglas de interacción y de jerarquía que nos permiten elaborar y mantener normas familiares, pero también estas reglas nos permiten identificar hasta dónde podemos avanzar y cuáles podrían ser ciertas sanciones si no hay un cumplimiento a lo que se espera. Entonces, si observamos este sistema familia, vamos a ver que tiene un papel fundamental cuando nos vamos a enfrentar al mundo exterior, y antes tuvimos que tener toda una base para poder relacionarnos y compartir relaciones interpersonales de manera respetuosa, saludable, sana. Mucho tiene que ver con cómo vivimos esto en nuestra propia historia de vida, en nuestro propio sistema familiar. O si no lo vivimos así, pues por supuesto que el desarrollo que vamos a tener fuera del contexto va a ser totalmente distinto. Ahora, la familia entonces, ¿cómo se va construyendo? Cada familia, decíamos en la primera lámina, es un sistema interdependiente que está en contacto con el interior y con el exterior. ¿Por qué es importante ese punto? Porque a partir de ahí, cada familia va a construir un propio sistema de valores y creencias. Es decir, para mí, ¿qué es lo importante y lo valioso en esta vida? Y para otra familia puede ser valioso otra cosa. Tal vez para mí es valiosa la honestidad y para otro sistema familiar es valiosa el compartir. Entonces, a partir de estos sistemas de valores y creencias nos vamos a ir movilizando, y las familias, cada familia va aprendiendo ciertos rituales y costumbres que se van transmitiendo generacionalmente. Podemos compartir ciertas formas de ritualizar o ciertas costumbres, por ejemplo, nuestra fiesta que ahora viene de Día de Muertos. Pero cada familia, aunque existe un macro de cómo se vive ese ritual, cada familia lo va a vivir de una manera muy particular. La familia también nos brinda una identidad, nos permite ir fortaleciendo el sentido de pertenencia y por supuesto que nos ayuda a dar respuesta a las necesidades que requerimos para construir esta identidad que hará frente al medio. Si se dan cuenta entonces, la familia, al ser este sistema primordial en el cual vamos creciendo, necesita también cumplir ciertas funciones. Y entre estas funciones es importante satisfacer las necesidades afectivas, satisfacer las necesidades físicas o de subsistencia, establecer patrones positivos de relaciones interpersonales. En teoría, ¿no?, según Ackerman, tendrían las familias también que permitir el desarrollo individual de cada uno de sus miembros y, por supuesto, promover este proceso de socialización del que hablamos hace un momento para poder estimular el aprendizaje y la creatividad. Y de esa misma manera promover un sistema de valores. Entonces, si observamos, son muchos las metas que un sistema familiar tendría que brindarnos. Y las dos principales, que por eso las pongo ahí como en un subtítulo, es la protección y la educación. Vayan ustedes palomeando cuáles de esas funciones les brindó su familia y cuáles no les brindó. Porque en efecto esto nos va a dar la posibilidad de identificar cómo fue también nuestro estilo de creencia a partir de estas funciones que nos dio o no la familia. ¿Por qué es importante entonces hablar de un sistema familiar? El sistema familiar va construyendo su propia funcionalidad y esta funcionalidad está en el interior. Es mayor cuando hay una funcionalidad del sistema y hay un liderazgo. La familia necesita tener un líder. Como en cualquier otro contexto social necesitamos tener un líder. Es decir, necesitamos tener a alguien que nos favorezca y que nos vaya abriendo un camino de apertura hacia donde nos tenemos que mover. Este poder, en el tema específico, hablando del poder, el problema no es como
el poder, sino a veces el uso que le hacemos al poder. Entonces, cuando tenemos un liderazgo que es democrático o existe una autoridad flexible, ¿no? Alguien con quien se puede hablar, con quien se puede negociar, con quien podemos tener vinculación en nuestros afectos, entre más existe este liderazgo, vamos a poder desarrollar mucho más estas satisfacciones y estos aspectos nutricios de la familia. En cambio, cuando una familia tiene un liderazgo autoritario, generalmente se van a formar modelos familiares con carencias sociales para el desarrollo y con menos satisfacción de los miembros. Que por supuesto esto va a estar puesto afuera en el contexto social y lo vamos a ir vinculando entonces con este tema, con este fenómeno del bullying. Ahora, ¿por qué es importante identificar que las familias tienen una propia identidad y que además estamos como familia, imagínense un ente justo que forma parte de un entorno y un contexto, pero que al final también tiene esa propia independencia e individualidad, porque esto va a permitir que formen su propia dinámica interna. Es decir, cada familia va aprendiendo la manera en que va a ir regulando sus propios procesos de cambio. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque hay un concepto que se llama autopoiesis, que Maturana y Varela, que fueron dos autores que han estado inmersos en el tema de la terapia familiar sistémica, nos dicen que esto significa, este término significa mantener una resistencia a los cambios que vienen del exterior. Es decir, una familia va desarrollando sus propios procesos de asimilación e integración y cuando de repente viene algo del exterior que le dice esto que tú estás haciendo tiene que modificarse, no es la mejor forma en que están relacionando, en que están interactuando, esto genera de alguna manera una resistencia al interior de este sistema y genera la sensación de que la estructura de la familia o la estructura de la identidad se ve amenazada. Se considera entonces que es algo extraño al sistema y los sistemas tienden o tendemos como sistemas emocionales o como a mantener estas resistencias y a no querer hacer una modificación. ¿Por qué es importante hablar de este término? Porque en las familias que viven violencia, de repente podemos identificar estas familias donde la violencia ha estado presente durante muchos años. Y pensamos, ¿cómo es posible que esta persona o que esta familia siga teniendo una funcionalidad aparente si ha estado la violencia durante 10 años? Pero a pesar de que existe este sufrimiento, este concepto que les decía, esta propia autorregulación interna, ayuda a entender por qué es tan complicado para una familia hacer modificaciones. Entonces, cuando existen grandes desequilibrios, desde nuestra perspectiva, cuando empezamos a visibilizar la violencia y comenzamos a ver que estas interacciones no son saludables o son interacciones que están lastimando a alguien, desde afuera podemos ver este sistema familiar y podemos entenderlo. Pero el sistema familiar en sí mismo ha construido una propia funcionalidad en ese equilibrio disfuncional. Es decir, permite que entonces este sistema diga, yo no me quiero mover. ¿Y cómo lo vamos vinculando con el bullying? Porque justo cuando pasa algún evento con alguno de los miembros de este sistema y donde se visibiliza que está ocurriendo un fenómeno o alguno de los chicos o chicas está viviendo bullying o está ejerciendo este bullying, de repente para estas familias es algo tan normal vivir en estos contextos donde hay resoluciones de conflictos con violencia que pareciera que entonces no está ocurriendo nada o no hay una percepción o una reflexión de la gravedad de lo que está sucediendo, porque esto mismo se va viviendo dentro de este contexto social. Por ello es importante, porque los programas de prevención que vamos a ver un poco más al final de la conversación, de la charla, vamos a ver que muchos de estos programas tienen que ver con trabajar, por supuesto, que con las familias. Y para trabajar con las familias necesitamos entender cómo se relacionan y qué significado le están dando a la violencia, qué significado le están dando al bullying. Desde ahí, entonces, ¿cómo impacta la familia y los estilos de crianza en el bullying? Voy a hacer de manera muy general, tocar algunas particularidades del bullying para que podamos irlo adentrando y asentando con mayor claridad. Es importante definir o hacer la diferencia entre un conflicto y violencia. Cuando hablamos de conflicto,
Esto es un proceso interaccional que se origina desde diferencia de intereses y las conductas agresivas incluso pueden ser una forma de resolver esta diferencia de intereses. Por ejemplo, lo vemos en nuestros partidos de fútbol. Regularmente ahí termina habiendo un conflicto que se resuelve en momentos con violencia, porque hay una diferencia de intereses. Esto pasa igual o puede ocurrir en la escuela, que un chico moleste a otro y en ese momento tienen un conflicto, eso genera un conflicto de interés. Por ejemplo, quiero jugar con esta pelota y yo quiero jugar con la misma pelota. En ese momento va a haber un conflicto que se puede resolver con un empujón o que se puede resolver con un grito. Y estamos hablando de que eso es un componente de agresión, sí. Pero vamos a ver ahorita si eso será o ese acto en sí mismo, ese acto aislado, podría considerarse un evento de bullying. O simplemente es un conflicto que tenemos que enseñarle a estos chicos o a estas chicas a resolver de otra manera. Pero que la intención no es dañar al otro, sino la intención es recuperar la pelota, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la violencia? O la diferencia entre un conflicto y la violencia. Que en la violencia los actos sí son deliberados y tienen la intención de lastimar o lesionar a otra persona de manera física o emocional. Entonces, al hablar de resolución de conflictos, incluso en programas de prevención se habla de resolución no violenta de conflictos. Enseñar que hay otras formas para decir, oye, necesito la pelota, o yo quiero la pelota, o cómo podemos negociar que tú te quedes 10 minutos con la pelota y yo me quede otros 10 minutos sin necesidad de que exista un empujón o de que exista una agresión verbal. Y esto implica pues poner en práctica actividades prosociales y también componentes de asertividad. Ahora, ¿cómo vamos a definir el bullying? Bueno, el bullying, una vez identificado qué es un conflicto y qué es la violencia, y que entonces no todos los conflictos se van a definir como bullying, vamos a hablar que en el bullying si hay un desequilibrio de poder en una relación entre los pares, este es un tipo de violencia, el bullying. A veces en alguna literatura encontramos que violencia escolar es sinónimo de bullying, pero la violencia escolar es lo macro. Esto que ocurre incluso entre estos desequilibrios de poder entre los profesores y los alumnos, o de los alumnos, algún tipo de violencia de los alumnos a los profesores, o entre el mismo personal de la escuela. Todo eso es lo macro de la violencia escolar. El bullying es un tipo de esta violencia escolar y va a estar caracterizado por la intimidación o el acoso intencional y perjudicial. La intención es que te quiero lastimar, y eso es una de las características fundamentales no solo de la violencia escolar, de la violencia en general, que exista un uso y abuso de poder y una intención de lastimar, que va a producir daño, que se da en este contexto del bullying dentro del ambiente escolar y que en alguna literatura podremos encontrarlo como este maltrato entre pares. ¿Cuáles son los aspectos que implica el bullying? Justo un desbalance de poder, que se va a ejercer de una forma intimidatoria hacia él o la más débil. Esta persona, hacia él o ella, que se considera o que tiene alguna característica que lo hace considerar más débil, puede ser la estatura, puede ser el color de la piel, puede ser que use lentes, ¿no? Puede ser que sea la compañera o el compañero más inteligente que participa más en la clase, y entonces va a ser elegido con una intención premeditada. No es al azar, sino es algo que yo observo que es distinto, y entonces en ese momento comienza a ver, ahí está la intencionalidad. Y causa daño, y algo fundamental para que podamos diferenciar qué es bullying y qué no lo es que sea un acto que se repita, que esté constantemente prolongándose en el tiempo y que no sea un evento aislado. Es decir, no solo hoy fue que llegué al salón de clases y entonces hoy me insultaron y hubo un insulto, me dijeron gordo, me quitaron mis lápices, pero pasó hoy. Y es un acto que no se vuelve a repetir hasta a lo mejor en 8 meses que algo sucede, y entonces no es un acto repetido. Pero sí es un acto que se da hoy y pasado mañana y el viernes y el lunes y la próxima semana, y son actos que cada vez se dan más o se va cortando más el tiempo,
Entonces estamos hablando que este es un aspecto fundamental que requerimos identificar cuando hay un evento de bullying. Encontramos que cuáles van a ser los tipos de violencia interpersonal que vamos a identificar o de qué manera se puede manifestar el bullying. Pues lo podemos manifestar de manera verbal, físico, sexual, psicológico o relacional, sobre las propiedades de las otras o de los otros, y ahora lo que se ha estado estudiando mucho, que es el ciberbullying, sobre todo por la capacidad que tiene o el alcance masivo en el cual puede enfrentarse. Es importante reconocer que el bullying lo podemos diferenciar de dos maneras, hay directo e indirecto. Dentro del tipo de bullying directo encontramos estas agresiones físicas que pueden ser los golpes, los empujones, etcétera, y lo verbal, los apodos, los insultos. En el indirecto, lo relacional, es decir, el daño a una relación social que se puede dar mediante la exclusión social, esparcir rumores o chismes. De igual manera, como en otros fenómenos de la violencia, también el bullying tiene sus particularidades por género. Entonces se ha identificado más en la literatura que el tipo de bullying directo se da más entre los chicos, ¿no? Los varones, y el relacional se da más entre las niñas o las mujeres. ¿Quiénes forman parte de este círculo del acoso escolar o del bullying? Bueno, va a ser importante observar que vamos a tener a una víctima, vamos a tener también a una persona agresora. Se habla también de que hay víctimas pasivas, ¿no? Víctimas agresores, ¿no? Y que estos son quienes más secuelas van a tener en su afectación emocional, porque son chicos o chicas que en algún momento fueron víctimas de esta situación o de este acoso escolar y que después empiezan a repetir como en una forma de protección o defensa también estas mismas agresiones. Vamos a ver que entonces la víctima es como el foco central del bullying y de ahí comienza la agresión y toma una parte activa la persona agresora. Pero también va a haber seguidores o seguidoras. Estos seguidores o seguidoras van a tomar una parte activa, ¿no? Pero inicialmente no son quienes comienzan el acto. Vamos a tener estos también acosadores o acosadoras pasivas que pueden apoyar la situación y decíamos no forman parte, pero están ahí apoyando. Posibles acosadores que disfruten de la situación pero no lo hacen evidente. Algunos espectadores neutrales que observan lo que pasa pero piensan, bueno, pues no me está ocurriendo a mí y entonces no me involucro ni para reírme ni para mantenerme en una posición de quiero hacer algo para apoyar a mi compañera o a mi compañero. Un posible defensor, que es alguien que le molesta la situación, pero en ese momento o por el miedo o por no saber a quién acudir o porque no sabe cómo hacerlo, no hace un acto donde pudiera estar en defensa de esta persona que está viviendo el acoso. Y puede existir quien defiende a la persona que está viviendo la situación del acoso escolar, que no le gusta la situación y que busca estrategias para ayudarla. Regularmente es comentarle, muchos de estos chicos o chicas defensores o defensoras lo platican con los padres o en algunos momentos con alguna autoridad de la escuela. ¿Qué es lo que se ha observado? ¿Por qué sigue existiendo este círculo del acoso? Y no solo podemos hablar como antes se veía que era víctima, ¿no? Persona víctima y persona agresora, porque se ha identificado que el papel de los observadores y donde mayor prevención se ha hecho justo es ahí. Porque cuando existe una situación donde alguien ¿cuál es el papel o el rol de las personas observadoras? Reforzar esa conducta que está ejerciendo de alguna manera la persona agresora, que puede ser a través de una risa, que puede ser a través de sentir que pues están en un juego y entonces yo me estoy riendo de todo lo que está ocurriendo. Entonces, el mayor indicio en prevención es importante que lo hagamos con las y los observadores, porque son los que pueden reforzar o son los que pueden hacer que esta conducta justo vaya teniendo un decremento. Es importante también identificar que al ser un fenómeno que se ha normalizado y que se ha considerado que es parte de la interacción o de la rutina que existe entre los chicos y chicas, y entonces tenemos estos comentarios que en momentos se han escuchado pero pues es que esto tiene muchos años.
a mí me pasó y no tengo secuelas graves en mi salud mental, ¿no? O si esto ha ocurrido siempre, ¿por qué le están dando ahora tanta importancia a hablar del acoso escolar o del bullying? Pero justo se ha dado importancia porque se ha observado que cada vez ha ido en aumento la gravedad de los actos que se han cometido y que la intencionalidad, ¿no?, de cometer estos actos cada vez también va como en una repercusión de lastimar y de hacer este daño. Y de ahí que es importante identificar que no solo se tiene que hacer una actuación en una sola de las roles o de las esferas, se tiene que hacer, yo hablaba de las y los observadores porque es lo que la literatura reporta más, pero necesitamos ir haciendo una actuación en todas las personas que forman parte de este acoso. Y por supuesto que esto estamos aquí observando solo lo que forma parte del acoso escolar de manera, digamos, directa, pero de manera indirecta el tema que nos atañe hoy, que son los estilos de crianza, por supuesto que es un tema en el cual tenemos que trabajar mucho en la prevención. Y desde ahí trabajar con estas madres y estos padres para poder ir deconstruyendo estos conceptos de la normalidad de la violencia e ir identificando cómo se están vinculando y cómo se están relacionando con sus hijos y con sus hijas. De ahí que va a ser importante identificar por qué es tan valioso hablar de la crianza. Una persona, ¿qué es la crianza? Bueno, pues es esto que una persona adulta significativa, que está a cargo de algún pequeño o pequeña, y conforme vamos avanzando en la edad, seguimos teniendo una función, y esta función es proteger, dar seguridad y dar cuidado a las y los integrantes de la familia. Cada familia, ya decíamos al inicio, es diferente y por lo tanto va a ir construyendo su propio estilo de educar a estos hijos y a estas hijas. Sin embargo, si pensamos en estos puntos que están subrayados, que es proteger, dar seguridad y cuidado, si estuviéramos haciendo una crianza que va favoreciendo esto, no habría ciertas repercusiones en el exterior y las niñas y los niños sabrían que esto mismo van y lo reproducen en los contextos. Lo grave de la situación es que cada vez estamos haciendo crianzas donde estos conceptos de proteger, de seguridad y de cuidado no están tan presentes, lo que va generando entonces que los chicos y chicas lleven a cabo, fuera de su contexto, este tipo de comportamientos que no son prosociales, sino al contrario, llevan justo a repetir conductas de agresión, conductas de violencia y conductas de daño hacia los demás. ¿Cómo es que se empezó a estudiar sobre los estilos parentales? Diana Barrymore fue una psicóloga clínica y evolutiva cuyo trabajo comenzó a hacerlo desde 1966, 67 y 71 se empezó a explicar sobre los tipos de crianza que un niño podía tener y los estilos parentales que impactaban o no en el desarrollo emocional de las y los niños. Se han seguido haciendo, por supuesto que ha seguido habiendo personas que siguen haciendo investigaciones y trabajando en estos estilos de crianza. Gottman nos habla de cómo para él define estos estilos de crianza y nos dice que para él son este modo en cómo las madres y los padres reaccionan y responden a las emociones de las niñas y los niños. Y refiere que estos estilos de crianza se van a relacionar con la manera de cómo se sienten las emociones y cómo estos sentimientos con frecuencia van a tener una posibilidad de interactuar con los niños y con las niñas y que van sentando estas bases del desarrollo social y emocional. Si pensamos en este concepto que dice ahí, cómo respondemos a las emociones de las niñas y los niños, nos encontramos también con otra área que va a repercutir mucho en la forma en que nos estamos vinculando con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hablar de emociones implica que estos adultos también hayan tenido un estilo de crianza que les permitiera poder vincularse de esta forma, porque no es que los estilos de crianza sea algo que de manera natural esté ahí presente, es algo que vamos desarrollando también. Y desde este lugar de desarrollo vamos a ir identificando que se han hablado principalmente de 4 tipos de estilos: el estilo permisivo, el estilo protector, el estilo autoritario y el estilo negligente.
vayan por ahí palomeando, porque lo que no lo empezamos a visibilizar en nosotras y nosotros, ¿no? Y lo ponemos afuera, nos pasa como el bullying y como la violencia. Eso no pasa en mi escuela y eso no pasa en mi casa, ¿no? Identifiquen con cuál ustedes hacen resonancia con estos estilos. Y si tienen hijas e hijos, también, de qué manera están acompañándolos en esta crianza. El estilo permisivo se caracteriza porque las figuras parentales son amigas o amigos de los hijos y las hijas. Hay una ausencia de jerarquías, no hay reglas firmes ni constantes, ni sanciones. El hijo o la hija es admitido en calidad de igual, y entonces desde edades muy chiquitos están participando en decisiones o incluso en conflictos. Las hijas y los hijos se convierten en dominantes, la madre y padre tienen dificultad para decir no, se asocia corregir con maltrato o coacción, y de repente se ha pensado que estos padres pareciera que están en una adolescentización, es decir, que estuvieran viviendo su propia adolescencia, y desde ahí pues estamos siendo estas figuras parentales tan amigables que nos olvidamos que somos quienes tenemos que marcar esas reglas, esos límites, y que las reglas y los límites, la finalidad es que nos protejan. ¿Se acuerdan de esta laminita pasada donde subrayé seguridad, protección y cuidado? Justo ese es el papel que tenemos que hacer. De repente a mí me impresiona que estamos como en un momento de nuestra cultura en donde estamos totalmente en los polos, ¿no? Antes eran estilos tan autoritarios y que se decía solo porque lo digo yo y soy tu mamá o soy tu papá, y no había una posibilidad de compartir una experiencia emocional. Pero ahora estamos en el lado de la cultura de la obediencia. Fuimos chicos y chicas que obedecíamos tanto que ahora obedecemos hasta a los hijos y las hijas. Y este estilo permisivo, ¿qué va a generar? Pues va a impactar en que las niñas y niños sienten una incertidumbre, una inseguridad constante. Tienen una muy baja tolerancia a la frustración y al fracaso, regularmente son irritables, tienden a tener más conductas agresivas, impositivas, con pocas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque si constantemente en mi contexto, en mi casa, yo tengo lo que quiero, cuando estoy afuera no sé cómo socializar y cómo esperar mi turno y cómo poder esperar a que hoy no me tocó que me dieran el número 1 en la clase y alguien más repartió el material, por ejemplo. No sé cómo hacer eso porque en mi casa no lo tengo. Pero además hablamos que son niñas y niñas con incertidumbre e inseguridad. ¿Por qué? Imagínense a un pequeño o pequeña de 5 años que tenga que tomar una decisión, y que eso es algo que estamos haciendo constantemente en este estilo. Como, oye, ¿quieres ir o no quieres ir a la escuela, por ejemplo? Cuando esas decisiones, o te voy a cambiar de escuela, te voy a llevar a que veas 2 escuelas y tú elijas cuál. De repente, no es que eso sea inadecuado, es una manera en que los niños y niñas van aprendiendo, pero tenemos que tener muy en mente que hay decisiones que no les tocan a los niños y a las niñas. Saber a qué escuela va a ir, eso no le toca a un niño o una niña de 4 años elegirlo. Podemos decirle, mira, esta escuela tiene una resbaladilla y esta otra escuela tiene un columpio, ¿cuál te gusta más? Pero eso no va a impactar en la decisión de que la mamá y el papá son quienes tienen que elegir qué es lo mejor para la niña y para el niño. Y nos encontramos en esta cultura donde está siendo así. ¿Esto por qué genera tanta incertidumbre e inseguridad? Porque los niños y niñas se sienten responsables de decisiones que no les tocan. Si lo trasladamos al tema en momentos de la violencia, es, ¿quieres que nos separemos de tu mamá y de tu papá? ¿O quieres que mamá y papá se separen? Es una decisión que al final pareciera que es inocente y que va con una intención de apoyar la crianza, de apoyar la regulación de las habilidades sociales, pero en realidad estamos dando una carga que un niño y una niña no pueden decidir. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto cuando lo vemos en el ambiente escolar? Generalmente son niñas o niños que tienden a ser pues parte de este rol del bullying como chicos o chicas agresoras o víctimas activas y pasivas. La noción del bien y el mal no está muy clara, no tienen muy claros los límites frente a ellos o a sí mismos o hacia los demás, y regularmente tienden a ser aislados por querer pues imponer su propia voluntad. De ahí que puedan ser rechazados por el grupo
y en su momento al sentir este rechazo, pues ellos también empiezan a convertirse en chicos o chicas que están agrediendo, que empiezan a agredir, porque quieren tener un lugar o el lugar que han tenido en su contexto familiar. El estilo protector, ¿qué observamos en este estilo? Se caracteriza por ponerse en el lugar de las hijas e hijos. Esta imagen me encanta porque justo va con este punto de se les considera frágiles. Se intenta evitar a toda costa la frustración o la dificultad de resolver algo. Tienden a hacerse las cosas por ellas o ellos. Las hijas y los hijos no aprenden a afrontar las consecuencias de sus actos. Predomina un sentimiento de yo soy especial. Las cosas me corresponden por derecho y no me tengo que esforzar. Y en este tipo de sistema familiar el amor excesivo obstaculiza que los hijos y las hijas construyan su propia autonomía, su propia independencia, la capacidad de elección y la responsabilidad de sus acciones. Debajo de este estilo protector o sobreprotector, o como llamamos en terapia sistémica sobreinvolucrado, lo que estamos mandando es el mensaje de tú no puedes hacer cosas y siempre tengo que estar yo aquí para resolvértelo. Eres tan incapaz que no puedes hacer nada. De ahí que aparentemente esta sensación de soy especial se viva con algo grato, pero en realidad muy en el interior esto va generando una sensación, en la identidad va construyendo una sensación de incapacidad muy fuerte. ¿Que cómo lo vamos a ver manifestado? Pues se va a percibir al mundo como amenazante, como un mundo lleno de peligros, se va a vivir una sensación constante de inseguridad y vulnerabilidad, existirá una dificultad para actuar de manera independiente, puede haber déficit en las habilidades para enfrentar la vida y por lo tanto cuando lo llevamos al contexto social, donde es ese segundo lugar donde ponemos en práctica nuestros patrones de socialización, de interacción, de comunicación, lo que vamos a encontrar es que van a tender a ser regularmente, van a caer en el rol de víctimas, no van a saber cómo defenderse asertivamente o en algunos casos, volvemos a este lugar, pueden llegar a ser personas agresoras por sentirse poderosas o poderosos. Y aquí sí, como tener un lugar de aquí no puedo hacer esto, pero en el contexto escolar sí. Y entonces pueden oscilar entre estos dos roles. Regularmente se van a sentir inseguros o inseguras con sus propias capacidades y tienden a ser tímidos o tímidas y contar con pocos amigos o amigas. Lo que volvemos, este aislamiento o esta sensación de poca socialización, pues los pone doblemente vulnerables a que vivan en alguno de estos roles del acoso escolar. En el modelo autoritario, que es ese que probablemente tenemos más en mente, es uno, ¿por qué digo que tenemos más en mente? Porque bueno, es como el modelo inicial con el que muchos crecimos, ¿no? Una o ambos ejercen el poder sobre las hijas y los hijos, hay mayor jerarquía y autoridad, generalmente están puestas sobre las figuras del padre y la madre en una posición de inferioridad. A esto me refiero en que este es uno de los modelos donde está más anclado toda esta construcción social de género y toda esta cultura patriarcal en la que vivimos y que tiene una relación, por supuesto, que directa con todos los fenómenos de violencia. Las y los hijos, con poca o ninguna voz, deben aceptar los juicios y dictámenes impuestos por las madres o los padres. Hay una sobreexigencia regularmente en lo académico y hay diferencias de regla en relación al género, ¿no? ¿Por qué en esta parte hay una sobreexigencia en lo académico? Hasta hace poco tiempo es que se empieza a emplear o se empezaron a emplear en los espacios educativos la educación emocional. Regularmente es algo, piénsenlo ustedes, tal vez quienes están más jóvenes no, pero quienes pasamos de los 40, 35, 40 años, yo al menos recuerdo que en mi contexto escolar yo nunca llevé una clase de educación emocional. No me enseñaron qué eran las emociones en la escuela, no tuve una clase de habilidades sociales, por ejemplo, lo que ahora sí se está haciendo ya en algunos programas educativos. Sin embargo, esta sobreexigencia era puesto ahí y de hecho lo seguimos viendo en la consulta clínica. Cuando llegan chicos o chicas que viven una situación de bullying, principalmente se dan cuenta que están viviendo estos eventos porque empieza a haber algún cambio en el contexto académico. Y entonces la madre y padre dice, algo está ocurriendo.
pero regularmente estos otros síntomas que se pueden estar viendo en la regulación emocional o en las emociones no es algo que se ve de manera frecuente, y desde ahí que seguimos sin darnos cuenta poniéndole mucho mayor énfasis a lo académico, a que solo esa es la parte que va construyendo la identidad y el valor de las chicas y los chicos. ¿Qué consecuencias encontramos? Bueno, esto va contribuyendo a una baja autoestima, se va desestimulando la expresión de emociones o sentimientos, comienza a haber una divergencia en esta autonomía. Regularmente encontramos que son chicos o chicas que están o son muy retraídos o están en una rebeldía constante. ¿Y cómo lo vamos a ver en la manifestación en el ambiente escolar? Regularmente hay temor, y por este temor no denuncian ni se defienden cuando son las personas víctimas, o si llegan a asumir el papel de personas agresoras, lo hacen para sentirse poderosas o poderosos, ya que en su contexto primario viven pues bajo la opresión de alguno de los padres o ambos, ¿sí? Y desde ese lugar va a ser importante identificar cómo es que cada uno de estos estilos, si ustedes se dan cuenta, no es que solo un estilo va a ser predictor de un rol. Podemos estar en uno o podemos estar en otro. Y eso es algo que tenemos que tener en mente para la realización de los proyectos o de los programas de prevención. En el estilo negligente, ¿no?, la violencia, la definición de la violencia tiene que ver por la acción o por la omisión. Este es uno de los estilos que más secuelas o que más consecuencias emocionales trae. ¿Por qué? Porque lo que nos da una confirmación en nuestra identidad, sea como familia o sea nuestra identidad personal, es esa mirada, eso que el otro nos pone, eso que el otro nos ve, por eso para los seres humanos es tan importante el reconocimiento, porque es lo que nos da una existencia. Y en este estilo negligente, los padres no se hacen cargo de la crianza, la dejan incluso a otros o a otras que pueden ser los hermanos o las hermanas. Hay una actitud de abandono, de no estar al tanto, y no hay una supervisión. Por lo tanto, existe una dificultad para responder a la propia vida. Regularmente tienden a ser padres que están o inmersos en otras cosas y pueden caer en el egocentrismo, o padres que también están viviendo, que han traído toda una historia de violencia y que no saben cómo vincularse o cómo relacionarse con estos chicos y estas chicas. Y en estos estilos negligentes la dificultad va a ser fuerte, porque vamos a encontrar que existe pues totalmente, va a haber mucho aislamiento y va a haber mucha dificultad para establecer relaciones cercanas. Hay una indiferenciación y una ausencia de empatía. Puede existir incluso pues que no hay al no haber, ¿cómo vamos aprendiendo las normas? Pues las vamos aprendiendo con la socialización, pero también las vamos introyectando. En estos estilos negligentes regularmente no hay normas claras ni firmes y no se van introyectando estas normas. Por lo tanto, no tienen una importancia, y es fácil que estas chicas o estos chicos que estén bajo este estilo de crianza pues tiendan a transgredirlas fácilmente. En el ambiente escolar los vamos a identificar como en una incapacidad para tener relaciones con las y los compañeros de manera armoniosa. Regularmente va a tender a imperar más la agresividad e incluso la violencia. Pueden caer en comportamientos delictivos, es más fácil que puedan estar en alguna pandilla o que sean causantes de la mayoría de las intimidaciones, pues no hay esta introyección de límites, de normas, y tampoco les afectan de cierta manera las sanciones. ¿Por qué? Porque han estado tan involucrados en este estilo donde regularmente al estar en el estilo permisivo, son ellos quienes tienen que estar luchando por su supervivencia. Son ellos quienes se ponen sus propias reglas o sus propias normas. Y cuando entran a un contexto escolar donde hay ciertas reglas y ciertas normas, literal es como si se fueran a vivir a otro país, donde hay otras cosas que ellos o ellas no conocen. Por eso es que es uno de los estilos que más se vincula con la violencia, con el maltrato infantil, por supuesto. Entonces, ¿qué se ha encontrado en la literatura en cuanto a estos estilos de crianza? Ya fuimos definiendo cómo no hay una sola particularidad, sin embargo, sí en algunas investigaciones se ha encontrado
o se han llegado a estos análisis de que la sobreprotección se encuentra principalmente relacionada con ese perfil de víctima, que estas prácticas autoritarias, negligentes o punitivas, ¿no?, violentas, se relacionan más con este rol de acosador, y podríamos pensar, bueno, ¿y dónde encontramos a las y los observadores? Que son los quienes decían, les compartía, es en la parte que más tenemos que incidir. Por supuesto que en cualquier estilo de esta interacción podemos ser observadoras o observadores, porque estos fenómenos no solamente están vinculados o relacionados con la víctima y con el agresor. La persona observadora formamos parte de este círculo de acoso, incluso quienes estamos fuera del contexto social, escolar, y estamos en el contexto social, somos parte de estos observadores y observadores de este fenómeno, y que nos atañe hacer algo, por supuesto. Ahora, ¿cómo ir favoreciendo entonces, o a qué es a lo que se ha apuntado en estos programas de prevención una vez que se identifica cuál es el estilo de crianza que estos chicos y estas chicas viven? Porque es importante preguntarnos cuando estamos en la interacción con los chicos y las chicas y observamos estas conductas, regularmente tendemos a tener una visión muy directa y una visión muy lineal. Es que este niño o esta niña es total, no puedo hacer algo con este niño o esta niña, o incluso hasta ponerle etiquetas. Este niño o esta niña es malo, este niño o esta niña me cae mal, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de ese comportamiento de ese niño o de esa niña? ¿Cuál es esa manera en que está interactuando en su medio primario? Entonces, para favorecer una crianza saludable desde esta perspectiva, se ha enfatizado mucho en que sí es importante que se empiece a trabajar en ese contexto primario. Hay muchas vertientes para entrarle al tema del acoso, y mucho se ha puesto también en la escuela, ¿no?, que tiene que haber en la escuela posibilidades para hacer programas anti-bullying, ¿no?, programas de cero tolerancia, que se pueda, una vez que actuaciones inmediatas y posteriores cuando se detecta un caso de bullying, y justo en esas actuaciones tanto inmediatas como posteriores, podemos incluir el tema del abordaje con las familias y con las familias de estos chicos y estas chicas que están en el contexto. No solo a quienes ya principalmente con quienes ya identificamos que están ejerciendo un rol de bullies o un rol de víctimas, pero en general tendría que ser algo que también esté inserto en los programas. Compartir con los padres y las madres que existe una disciplina y que en esta disciplina podemos también llevarlo desde un ámbito positivo, que esté vinculado con el desarrollo de habilidades para prevenir la aparición o la incidencia justo del acoso escolar, que implica pues tener límites firmes, reglas claras que puedan ser planteadas entre esta madre y este padre y que estén basadas en este amor, en este respeto, en esta aceptación y en el compromiso. Esto suena de repente como muy mágico, ¿no?, o incluso hasta el corazoncito que está aquí puesto puede ser así como, ay, pues qué visión tan positiva y tan bonita, pero ya en la práctica cómo se hace, ¿no? Y eso es lo que se cuestiona mucho en el tema de violencia. Sí, hay muchas pautas, pero ya cómo lo haces cuando te encuentras con los casos reales que distan más allá de todo lo que yo hoy les pude venir a compartir. Pero sí es importante que si no nos quedamos también con la posibilidad de observar los programas que sí se han hecho y que han sido eficaces, entonces también nos estamos perdiendo de mirar que puede haber un punto de acceso donde tal vez no voy a hacer este cambio en lo macro, pero sí lo puedo ir haciendo en lo micro, desde mi propio espacio, si yo trabajo en un contexto escolar, y si lo llevamos al tema que estamos observando desde mi propio espacio personal. ¿Cómo me vinculo yo con mi propia familia? ¿Cómo me vinculo incluso conmigo misma? Que es parte también de esta violencia que en algún momento llevamos, esta violencia autoinfligida que no... Yo ubico la violencia autoinfligida, que en el marco teórico lo vamos a ver que es más como esta violencia que lleva un riesgo real y que lo vinculamos inmediatamente con el suicidio, pero que no tiene que ver solo con eso. Desde el marco teórico también podemos observar que esta violencia es cómo me trato y cómo me maltrato a mí misma. Y desde ahí parten estos fenómenos de la violencia. Por eso les decía, vayan haciendo su palomeo, porque muchas veces lo ponemos desde afuera. Y esto es algo que tiene que empezar a mirarse desde adentro. ¿Cómo voy facilitando entonces con las madres y padres esto? Justo es esto,
Si yo predico con el ejemplo de estos valores que deseo promover en las hijas o en los hijos, pero no solo en las hijas, en los hijos, en mi contexto cotidiano, en mi contexto familiar, ¿cómo explico o explicar claramente qué se espera de ellos y ellas? Ser constantes y consecuentes en estas medidas, definir las conductas permitidas y las que no están permitidas, desarrollar la tolerancia a la frustración y alentar comportamientos adecuados. En un curso justo que tenemos nosotros en la clínica de violencia escolar, algo que se decía es, ok, es que está la regla, pero ¿cómo hacemos para que se cumpla? Y algo en lo que poníamos el acento es que si no tenemos, piénsenlo ustedes como personas adultas, si no tenemos una claridad de para qué nos están pidiendo algo, regularmente entonces eso no lo introyectamos y no nos da sentido. Si a mí no me explican que pasarme el semáforo, si yo me paso el semáforo en rojo, en rojo, puedo generar un accidente, ¿y qué va a ocurrir si yo genero un accidente y cuál es el riesgo? Entonces puede ser que yo diga, esa regla no tiene una importancia y me lo paso. Eso ni siquiera ya no lo cuestionamos porque de alguna manera lo aprendimos. Pero es importante que en los contextos escolares les podamos explicar a las chicas y a los chicos para qué estamos poniendo esas reglas, por qué es importante y cuál es el significado y el valor que hay detrás de esa regla. Porque si no lo comprendemos, es difícil, aún más difícil, que lo llevemos a cabo. ¿Cuáles tenemos, o como algunos límites funcionales, decíamos, esta claridad? Y también algo que necesitamos o con lo que necesitamos reforzar en este trabajo de los estilos de crianza es que los padres y las madres aprendan a responder a estas necesidades. ¿Se acuerdan de la definición de Gottman que decíamos que implica que la crianza o los estilos de crianza es esta manera de responder emocionalmente a lo que los hijos o las hijas requieren? Justo es eso, cómo respondo a las necesidades y cómo enseñar a responder a las necesidades. Muchas veces cuando se hacen estos programas, lo que se requiere es que las madres y padres primero comiencen a comprender cuál es su estado emocional, cuáles son sus emociones, qué les pasa a ellos, cómo se vinculan ellos, cómo se vincularon ellos. Porque de cierta manera pasa como las reglas, si no tengo esta claridad de para qué, no tiene un efecto. Afectar de manera positiva a las y los niños y no únicamente a los adultos, y ser siempre consistentes y mantenernos en el tiempo, independientemente del estado emocional que puedan tener los padres. ¿Para qué sirven los límites? Decíamos, yo les decía hace un momento, cuando hablamos de límites regularmente lo asociamos con que es un castigo, con que es algo, ¿no? Los límites no nos gustan porque pareciera que es algo que nos lleva a sentir un desagrado o un malestar. Pero los límites nos generan seguridad, nos generan confianza, nos permiten actuar y saber hasta dónde llegar, nos hacen conscientes de nuestro actuar, nos dan la posibilidad de responder de manera correcta, que esto de correcto habría que pensar, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Ahí le voy a cambiar para otra ocasión. Reconocer la existencia del otro a través del respeto de los derechos y las necesidades, crear esta libertad, esta responsabilidad, esta autonomía y este bienestar, y sobre todo facilitar la comunicación en las relaciones. Si pensamos entonces en estos límites, en realidad un límite entonces es una muestra de afecto y de cariño. Por eso es que en estos estilos negligentes les compartía que son los estilos que más secuelas generan en la salud mental, porque en efecto lo que no hay es eso, esta seguridad, esta protección, esta confianza. Las sanciones deben tener un fin constructivo. Por eso es que ahora se habla de consecuencias más que de castigos, donde se puedan desalentar estas conductas negativas para ir sustituyéndolas por algunas que sean más aceptables, donde los chicos y las chicas puedan generar una reflexión de la conducta y por supuesto que estas sanciones se eviten en la medida de lo mayor posible, se evite la violencia física, porque si no entonces volvemos a generar esta relación entre una acción que yo hice inmediatamente con un acto de violencia, es generar una sensación de castigo y de cada que tú hagas algo es tan grave que tiene que haber una reparación y volvemos a este círculo de la violencia, ¿no?
donde solo a partir de esta violencia es que puede haber un alto y como hiciste algo tan mal, además se gesta todo otro componente, que es la culpa. Y vamos creciendo con una sensación de culpa ante las cosas que hacemos o cuando cometemos un error. Y de ahí que no sea tan frustrante, o vivamos mucho ahora en la cultura también de la frustración y de la autoexigencia. Cuando hablamos de consecuencias, lo que estamos haciendo es que les estamos aportando la posibilidad justo de reflexionar y de asumir que, lo que haga, la acción o la conducta que yo haga, va a tener una consecuencia tanto favorable como desfavorable. Si yo en el contexto escolar fui o soy una chica o un chico que está generando conductas de agresión, me estoy haciendo un bullying de esta situación y hay una consecuencia inmediatamente. A veces las consecuencias que más hemos escuchado y compartido cuando damos estos cursos es que el chico se fue, ¿no? Lo dimos de baja al chico que ejercía la violencia y entonces ya, lo sacamos de la escuela. ¿Qué creen que va a ocurrir? Al final él va a llegar a otra escuela y el ciclo se puede volver a repetir. Lo importante es buscar acciones donde estos chicos también aprendan que puede haber otro tipo de consecuencias, donde se tiene que visibilizar, por supuesto, el fenómeno, se tiene que hablar, se tiene que nombrar, porque si no lo que hacemos es esta cultura del silencio que ha preservado en mucho tiempo al bullying y a la violencia en general, ¿no? Silenciar lo que no nos gusta percibir y lo que no nos gusta tener. Ahora, para poner reglas, es muy importante que tengamos algunos pasos que van a ser fundamentales, tanto en el ambiente escolar como en el ambiente familiar. Esto sirve hasta en el ambiente laboral, ¿no? Una regla tiene que ser corta y clara, tiene que incluir una consecuencia, que solo incluya una sola consecuencia, y lo más importante es comunicar la regla. Si yo no comunico la regla de lo que se espera y de lo que no se espera, pues entonces no sé si los chicos o las chicas realmente van a poder cumplir esa regla. Tal vez ni la saben, ¿no? Con certeza. Si yo digo la regla, un día nos decía una persona justo en un curso, es que ¿cómo les explicamos a los chicos la regla de que traigan las calcetas, de que usen un tipo específico de ropa para entrar a la escuela y la regla de que no pueden llevar el cabello pintado, ¿no? Porque en algún momento un chico dijo, bueno, por derechos humanos, por supuesto que yo puedo elegir porque eso es parte de mi identidad. Y en ese momento la charla llevó primero tendremos que pensar si nosotros, que estamos trabajando en el contexto escolar, tenemos realmente claridad de quién puso esa regla y para qué sirve esa regla. Si no tenemos tampoco claridad de para qué sirve esa regla y cómo aplico esa regla, entonces cuando yo la ponga realmente tampoco voy a tener un efecto evidente de qué va a ocurrir o realmente cuál es la función de esa regla. Entonces, muchas de las reglas que tenemos, las tenemos desde esta cultura, desde esta idea tradicional de que, pues, como este estilo autoritario, pues ya está la regla y porque la dije yo la tienes que cumplir, pero muchas veces no tenemos ni siquiera claridad de para qué está esa regla. Y un paso fundamental es eso. Si yo pongo una regla y sé que no la voy a poder cumplir, mejor no ponga esa regla. ¿Por qué? Porque si alguien más se da cuenta que yo no estoy cumpliendo esta regla, es muy probable que tienda a hacer acciones donde, pues vamos a pensarlo en un contexto macro. Lo que ocurre aquí con las famosas mordidas cuando pasamos alguna regla de tránsito. Para empezar, existe esta sensación de si yo me paso el alto o si yo no circulo el día que me toca, pues le puedo ponerle una excepción a la regla. Y entonces le vamos poniendo incisos a las reglas. Cuando en realidad, ahora que nos han puesto algunas otras reglas que se cumplen, por ejemplo, en el tema del alcoholímetro, la gente cumple la regla, porque ha sabido que ahí no hay inciso A, inciso B, inciso C. Entonces sí es muy importante que si yo pongo la regla y esta se cumple, va a ser mucho más fácil que pueda empezar a crear contextos escolares donde las chicas y chicos empiecen a introyectar que en efecto en esta escuela o en este contexto familiar sí se cumple esto que me están diciendo.
Si hay una cero tolerancia al bullying y en ese momento hay una consecuencia para quien está, ¿no?, para estos actores, y se pone un acto que posibilite que en la escuela incluso quienes estén en el contexto escolar lo visibilicen, 2, se empiecen a hacer acciones para nombrar el tema y se empiecen a hacer conductas para reducirlo, en ese momento es muy probable que otros chicos también comiencen a observar que estas conductas están teniendo una consecuencia. Pero si no hay una consecuencia y lo seguimos invisibilizando, pues es muy común que este tema siga existiendo y vaya a seguir existiendo ahí. Entonces, no sé cómo andamos en el tiempo. Andamos sobre el tiempo. Sobre el tiempo, ok. Porque únicamente para... tomarse como otros 10 minutitos. Otros 5 minutitos, ok. Para concluir, lo había traído por si nos quedaba un poquito de tiempo. Me gustaría nada más compartirles brevemente cómo, a manera de ir dando como un cierre, cómo estos factores entonces que hemos hablado del estilo de crianza, cómo estos factores que hemos hablado desde el contexto familiar, que hoy nos centramos únicamente en ese núcleo, nos pueden ayudar a identificar, sí, la importancia de las investigaciones que se han hecho en estos fenómenos. Entonces, les quiero mostrar nada más de manera breve como algunos artículos que seleccioné, donde justo ya en el resumen, ¿no?, por ejemplo, que es un artículo de violencia escolar desde la infancia hasta la juventud, y lo que se identificó es que ya justo en los resultados de la investigación, es que la violencia familiar tiene un impacto importante en el ámbito de cómo se ha vivido en los estudios que se han hecho respecto a la violencia escolar. Y cómo entre más violencia familiar se viva, es más probable que en la propia escuela estos chicos y estas chicas pues puedan ir a manifestar esta experiencia, ¿no?, respecto a todo el contexto de violencia que vivieron, y es muy probable que entonces dentro del espacio escolar ellos se vuelvan actores que reproduzcan estos comportamientos. En otro estudio que se hizo de factores de vulnerabilidad y riesgos asociados al bullying, justo lo que se identificó de igual manera fue que estos factores familiares que están involucrados en el fenómeno del bullying tiene que ver con esta violencia entre los padres, estas rupturas parentales o el maltrato que existe en casa. Y que desde estos espacios donde hay poca calidad, donde las madres y los padres son distantes, donde las familias son poco cohesionadas o donde hay poca cercanía emocional, es constante que existan más presencias de castigos físicos o de victimización entre la misma familia, lo que lleva a que sean, ¿no?, niños y niñas que estén involucrados justo en este fenómeno de bullying con mayor probabilidad de que sean chicos o chicas agresores. En este otro estudio de violencia escolar en adolescentes, bullying y violencia familiar, lo que se identificó es que esta violencia escolar entre adolescentes, bullying o violencia familiar va a estar impactado, y se puede pensar que algo de lo que ocurre en el colegio, por supuesto que tiene que ver con la familia. Y una hipótesis que surge a partir de este trabajo es que la pareja parental, cuando tienen dificultades en estos roles, donde no hay claridad de cuál va a ser el estilo de crianza, con mayor probabilidad van a encontrar problemas de vinculación de generaciones entre las hermanas, los hermanos y los padres, y que esto va a ser un factor que va a repercutir o que va a tener mayor probabilidad de que estos chicos y chicas formen parte de este círculo de acoso escolar. En otro estudio que se hizo de acoso escolar y asociación con trastornos psiquiátricos en una muestra de escolares en México, lo que se encontró es que justo la presencia de bullying es un indicador de esta disfunción familiar, que en el 97% de los casos de niños, estas víctimas fueron víctimas de maltrato familiar, y sus madres también reportaron esta violencia de pareja. Entonces, ante esto es importante identificar cómo es que también, si observamos en este otro estudio que se hizo, cómo es que las características de pertenencia a este grupo, los autores lo que observaron es que los problemas de atención, los problemas familiares y esta falta de compromiso con las tareas escolares justo van a ser predictores de la pertenencia al grupo, ¿no?, de los chicos o las chicas agresores.
Y en función del género, también se observó que en la menor implicación de la familia en la educación de los chicos agresores, mientras que en las chicas que forman parte de este grupo, las características predictoras es que van a tender más a tener alguna repercusión en su salud mental, con mayor prevalencia, como la depresión, ¿no?, por pertenecer a una familia monoparental. Entonces, ante esta situación es importante identificar cómo es que, en efecto, el estar vinculado con un tema de socialización a partir de la violencia, por supuesto que es un factor predictor. No podemos hablar de que sea el único factor, porque es importante reconocer que en el tema de la violencia, hablemos de violencia escolar, ¿no?, en este caso en particular de bullying, hablemos de violencia familiar, hablemos de violencia sexual. Algo que es fundamental es, al existir este tipo de violencia, es muy, muy común que las chicas y los chicos pues no van a encontrar otras maneras de vincularse, y lo que necesitamos es enseñarles qué otros estilos de relación existen, de qué otra manera se pueden relacionar, y por supuesto que esto atañe pues trabajar con ese grupo primario, y más cuando estamos hablando de las chicas y los chicos que están en una edad donde el fenómeno del bullying va a tener diversos efectos según la edad en la que nos encontremos. Pero en donde más se ha visto que tiene un impacto hacer estos programas de prevención, pues por supuesto que es a nivel preescolar y a nivel primaria. A nivel secundaria, de repente, es donde más se ha puesto también el énfasis a identificar que con los chicos y chicas se pueden hacer programas ya mucho más vinculados a que ellos aprendan otras formas prosociales de relacionarse. Y a nivel preparatoria y licenciatura, pues en efecto el trabajo es doblemente complicado, porque además el fenómeno ahí ya va cobrando otras formas distintas, ya no se da tan directo como lo vemos en los primeros niveles.